Ahora sí creo. Listo. Gracias. Nucleótidos por acá. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí se ve? Sí, profesora. Muy bien. Los nucleótidos, como ustedes recordarán, son los constituyentes de nuestros ácidos nucleicos. También los hemos visto como moléculas de la señalización celular actuando como segundos mensajeros, me refiero al MP cíclico, al GMP cíclico. Los hemos visto también como fuente de transporte de energía, cuando hablamos del ATP, del GTP, que son monedas energéticas, y también como cofactores enzimáticos, ¿no? Como el caso del NAD, FAT, NAD fosfato, y también como intermediarios importantes del metabolismo energético, como es el caso de la coenzima A, que ustedes acá abajo pueden ver su gran estructura, ¿no? Y nosotros solamente la abreviamos como CoA, cuando estábamos viendo el metabolismo energético. Molécula, entonces, como ven, de naturaleza nucleotídica y derivado vitamínico, también hay que decir, porque es derivado del ácido pantoténico. Cuando nosotros estudiamos a los nucleótidos en nuestra clase de ácidos nucleicos, mencionamos como bases púricas a la adenina, la guanina y como pirimidínicas a la citosina, timina y el uracil. Pero no son las únicas bases púricas, adenina y guanina. Sí en la estructura de los ácidos nucleicos, y por eso es que solamente ellas las comentamos allí, pero ahora que vamos a ver el metabolismo de estas moléculas, pues allí vamos a ver a dos bases nitrogenadas más púricas. Me refiero a hiposantina y a santina, que las tienen aquí abajo. Estas bases púricas también son de doble anillo, son bases nitrogenadas, vamos a decir, más grandes entonces que las pirimidinas, que solamente estaban constituidas por un solo anillo, ¿no? Veamos entonces cuáles serían sus nucleósidos y nucleótidos constituyentes, y recordemos de los que ya conocemos, para ubicarnos bien. Con respecto a la base nitrogenada, esta cuando se asociaba a su azúcar constituía la adenosina, y cuando le añadíamos adicionalmente un fosfato, hablábamos del ácido adenílico o AMP como nucleótido constituyente, ¿no? La guanina, que es otra de las conocidas, su nucleósido respectivo cuando se une a esta base al azúcar se constituye en guanosina, y la guanosina cuando gana fosfato se convierte en guanosina monofosfato o ácido guanílico. Hiposantina, una de las nuevas bases púricas entonces que estamos introduciendo en la clase de hoy, su nucleósido sería la inosina y su nucleótido el IMP. Y la santina, su nucleósido sería santosina y su nucleótido monofosfatado, claro, XMP o ácido santílico. Tenemos que tener presente entonces cuál es la base, cuál es el nucleósido, cuál es el nucleótido respectivo, ahora que vamos a hablar de su metabolismo. La síntesis de los nucleótidos, tanto los púricos como los pirimidínicos, se puede dar por dos rutas: la ruta de síntesis de novo y la ruta de salvamento, salvataje o de recuperación, así también llamada. En la ruta de novo, como dice su nombre, se entiende que vamos a formar nucleótidos de purina o pirimidina a partir de precursores de muy bajo peso molecular, o sea que nosotros tenemos esa capacidad para poder sintetizarlos y satisfacer nuestras necesidades, y por lo tanto en realidad no requerimos de la dieta nucleótidos, pero ingresan, ¿no es cierto? Así que lo que no necesitemos se derivará hacia su catabolismo posterior. En la ruta de salvamento o de recuperación, lo que hacemos es aprovechar las bases nitrogenadas púricas que vienen en los alimentos que hemos ingerido y solamente añadirle lo que le falta. O sea, ya no partimos de sintetizarlos desde cero, ¿no? Por decirlo así, sino que ya utilizamos la base nitrogenada que nos viene de la dieta y solamente le ensamblamos lo que le falta. ¿Qué sería lo que le falta? El esqueleto azúcar-fosfato, ¿no? Entonces, es una vía, la de salvamento, que es más económica para nosotros porque no necesitamos formar a los precursores, mejor dicho, los nucleótidos desde precursores de bajo peso molecular, ¿no? Es más económica. Estas dos vías se autorregulan mutuamente, se complementan.
es bueno tener presente eso. Empecemos por la síntesis de los nucleótidos púricos. Empecemos con el metabolismo, entonces, los nucleótidos púricos con lo que corresponde a su síntesis. El sitio mayoritario para sintetizar nucleótidos púricos es el hígado y esta síntesis se da a nivel del citosol. Para el caso de los nucleótidos púricos, como ustedes ven aquí en la imagen, primero se va a formar el esqueleto azúcar-fosfato en la forma de moléculas de fosforribosil pirofosfato. Ahí está el esqueleto azúcar-fosfato. Y luego le ensamblaremos los demás componentes para formar el anillo púrico. Entonces, esqueleto azúcar-fosfato más anillo púrico, formaremos el primer nucleótido púrico, que como ustedes pueden ver es el IMP, la inosina monofosfato. A partir del IMP se formarán los que ustedes sí conocen, AMP más GMP. Entonces, este nucleótido púrico es el primero en formarse que da origen a los otros dos. ¿Cómo se da esta síntesis? Empezamos con la ribosa 5-fosfato, que con la necesidad de molécula de ATP va a formar la molécula de fosforribosil pirofosfato. Entonces, en esta reacción perfectamente reversible, el ATP dona dos de sus fosfatos a la estructura de la ribosa 5-fosfato, llevándolo a la forma de fosforribosil pirofosfato, y nos quedaría AMP. La enzima que cataliza esta reacción es la que tiene el nombre del producto justamente que se genera, fosforribosil pirofosfato sintasa. Una vez que tenemos fosforribosil pirofosfato, luego por acción del amido fosforribosil transferasa, la cual le transfiere un grupo amino a su estructura desde la glutamina, de tal manera que entonces se rompe una molécula de glutamina, de este aminoácido que habíamos mencionado en la clase anterior, que es la forma más común de transportar amonio, grupos amino en la forma de amonio, ¿no? Entonces vemos que se necesita entonces glutamina y agua, se rompe la glutamina en glutámico y el amonio es lo que se introduce en la molécula, llevando al fosforribosil pirofosfato a la forma de fosforribosil amina. Ahora tiene amina. Luego, gracias a 10 reacciones adicionales, donde vamos a utilizar 3 moléculas de ATP, 2 moléculas de tetrahidrofolato, 2 moléculas de glutamina, un ácido aspartico, una glicina, CO2 y magnesio, estos componentes permitirán formar el anillo púrico unido al fosforribosilamina, nos permitirá formar entonces el primer nucleótido que sería el IMP, que acá ustedes lo ven como inositato. Perdón un ratito. Listo. Una vez que se forma inositato, a partir de él, pasando por la forma de adenilsuccinato, se podrá formar AMP, para lo cual vamos a necesitar aspartico, aparte de GTP, y se va a liberar en el proceso fumarato. Y también a partir del IMP, como dijimos, se puede formar por una deshidrogenasa NAD dependiente santilato y posteriormente por la GMP sintasa GMP, con la necesidad también aquí de glutamina como donante de grupo amino para la estructura de GMP. Aquí lo podemos ver mejor entonces. Vemos cómo IMP, por acción de la adenilsuccinato sintasa, va a formar el adenilsuccinato. Para este adenil necesitamos aspartato y necesitamos además GTP como fuente de energía. Una vez que ya tenemos adenilsuccinato, luego viene la respectiva liasa. Miren acá, adenilsuccinato sintasa y acá adenilsuccinato liasa, la cual rompe la molécula liberando fumarato y lo que me queda restante sería el AMP.
Ya tengo el segundo nucleótido púrico, ¿no? Por otro lado, el IMP, por la IMP deshidrogenasa que les dije que era nada dependiente, puede formar santilato, que es lo mismo que decir XMP, o sea, otro de los 4 nucleótidos púricos, y por acción de la GMP sintasa, que también va a requerir glutamina como fuente de grupo amino y de fuente energética ATP, va a formar GMP. Y así tenemos 1, 2, 3, los 4 nucleótidos púricos. Aquí a la izquierda, ustedes pueden ver cómo es que los diferentes componentes que les dije, donadores de componentes del anillo púrico, van participando formando el anillo púrico. Vemos las dos moléculas de teteriofolato que les dije. El teteriofolato es la forma activa del ácido fólico, que tan recomendado es para las embarazadas, ¿no? Siempre dicen consuma pastillitas de ácido fólico, justamente para poder formar ácidos nucleicos para el nuevo ser que se está formando en su vientre. Vemos la glutamina donando el nitrógeno de la posición 9. Vemos glicina donando aquí esta parte central, posición 4, 5 y 7. El aspartico donando acá el nitrógeno en la posición 1. Todos estos componentes se asocian a la fosforribosil amina formando el IMP, ¿no? El primer nucleótido púrico. Y a partir de este se forman AMP y GMP. La regulación de la vía está dada por los mismos productos finales. Como ven aquí, el propio GMP puede inhibir a la IMP deshidrogenasa, o sea que puede impedir la conversión de IMP hacia XMP, y de igual manera el AMP puede, o sea, el producto, ¿no? Final puede inhibir a la adenilsuccinato sintasa que permitió la formación de adenilsuccinato desde IMP. Ahora, las otras formas de nucleótidos que se pueden formar a partir de ellos, o sea, sus formas difosfatadas o trifosfatadas, tanto para GMP como para MP, difosfatada y trifosfatada, también son inhibidores de las primeras enzimas de la vía, es decir, de la fosforibosil sintasa y de la amidofosforibosil transferasa. Entonces, todos los productos, si se dan cuenta, pueden ser inhibidores en altas concentraciones, pueden ser inhibidores de las enzimas de la vía. Pero aquí hemos visto, si notan, entonces la formación, como aquí más atrás, de los nucleótidos originalmente sus formas monofosfatadas. Sabemos que para la constitución de los ácidos nucleicos, para el proceso de replicación y de transcripción, necesitamos que estén en sus formas trifosfatadas, que lleguen trifosfatadas. Entonces, estos nucleótidos monofosfato pueden pasar a sus formas difosfato y trifosfato gracias a nucleócido monofosfato quinasas y a nucleócido difosfato quinasas que respectivamente añadirán fosfato desde precursores trifosfatados hacia la estructura de un nucleócido monofosfatado o de uno difosfatado. Es decir, si ya lo teníamos monofosfatado, como les dije, a partir de precursores trifosfatados, este será el que le dona el fosfato que le falta para pasarlo a la forma difosfato. Y el trifosfato que fue el donante pasa a la forma difosfatada. Y aquí abajo estamos viendo que una vez que ya tenemos el difosfato, aquí, también, utilizando como donante un nucleótido trifosfatado, le donamos a este nucleótido 2 un fosfato más, haciéndolo pasar a la forma trifosfatada, y el que donó pasa a una forma difosfatada. Esto estaría siendo catalizado por la nucleócido difosfato quinasas, y las que actúan sobre los monofosfatos, también monofosfato quinasas. También, como pueden ver, hay otra enzima adicional, la adelinato quinasa, que puede condensar dos moléculas de ATP y romperla en AMP más ATP. O sea, también podemos formar trifosfato desde la reacción de dos ADPs.
Y como sabemos, en la estructura del ADN, nosotros tenemos desoxirribonucleótidos y no simplemente ribonucleótidos, ¿no? Tenemos a la ribosa en su forma desoxigenada. Entonces, ¿cómo es que se pueden formar los desoxirribonucleótidos? Se formarán a partir de los mismos ribonucleótidos por acción de una enzima ribonucleótido reductasa. Y es lo que estamos viendo acá. Esta enzima ribonucleótido reductasa tiene grupos sulfidrilos, los cuales van a ser los donantes de hidrógeno, que al condensarse con el oxígeno que va a perder el ribonucleótido, salen en la forma de agua. Y el nucleótido queda ya sin el oxígeno de la posición de su carbono 2, que era lo particular de la desoxirribosa, ¿no? Que ya no tenía el oxígeno en la posición 2. La vía de salvataje de las purinas, esa vía que les mencionaba que es más económica, donde aprovechamos lo que ya nos viene de la dieta, las bases nitrogenadas que ya vienen de la dieta, inclusive nucleósidos de la dieta también se pueden utilizar, pero lo que más llega son bases nitrogenadas en realidad, ¿no? Porque todo se suele partir. Aquí trabajan, tenemos dos enzimas transferasas que nos van a ayudar a añadirle entonces lo que les faltaría a esas bases nitrogenadas púricas para convertirse en nucleótido. ¿Qué le faltaría? El esqueleto azúcar-fosfato. Ese esqueleto azúcar-fosfato se le va a transferir en la forma del fosforibosilpirofosfato, que también hemos visto en la vía de síntesis de novo, ¿no? Tenemos entonces la adenina fosforibosiltransferasa, la que le agrega entonces fosforibosilpirofosfato o condensa, ¿no? Con adenina para que ésta se convierta en AMP y lo que queda de los fosfatos salga como pirofosfato. Hay que señalar que el propio producto es inhibidor competitivo de la misma enzima. Y la otra enzima importante de esta vía de salvataje es la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, abreviada como HGRPateasa, que puede actuar sobre dos sustratos diferentes, tanto sobre hiposantina como sobre guanina. A ambos le puede añadir, como ven, de igual manera el esqueleto azúcar-fosfato, de igual manera liberando pirofosfato producto de la reacción y el IMP desde hiposantina o el GMP desde guanina. Es decir, le añadió el esqueleto azúcar-fosfato que le faltaba a esta base, ¿no? Y de igual manera aquí le añadió el esqueleto azúcar-fosfato a esta base formando el nucleótido. De igual manera, IMP y GMP son los inhibidores competitivos de esta HGP-DTasa. Esta enzima puede encontrarse ausente en el síndrome de Lesch-Nyhan. En este síndrome, el gen que codifica para esta enzima, que normalmente se encuentra en el cromosoma X, está alterado. Como este gen se encuentra en el cromosoma X, decimos que esta enfermedad sigue un patrón de herencia ligada al sexo. Los pacientes que sufren de este síndrome presentan los síntomas y los signos de artritis gotosa grave, disfunción dramática del sistema nervioso, discapacidad para el aprendizaje, un comportamiento muy hostil o agresivo, al punto de que además se suelen mutilar las extremidades, los dedos, porque se los muerden. Entonces son pacientes que tienen que estar muy supervisados. En este caso, vemos el efecto de la descompensación que habría al no estar trabajando la vía de recuperación o de salvataje de los nucleótidos púricos, ¿no? Porque esta HGP-DTasa acabo de mencionar que es una de las dos enzimas de la vía de recuperación de los púricos. Como les señalé, la vía de novo con la de recuperación se equilibraron. Entonces, cuando falta, como en esta patología, falta el funcionamiento de la vía de recuperación, la de novo se va a sobreexpresar, tratando quizás de compensar la ausencia de la otra vía, ¿no? Con las cuales las dos trabajaban. Pero lamentablemente esa activación de la vía de novo va a darse de manera exagerada, al punto que se van a sintetizar más de lo que en realidad nuestro cuerpo requiere de nucleótidos púricos y ese exceso se va a derivar hacia su catabolismo.
Y como el producto del catabolismo, como vamos a ver dentro de un ratito, de los nucleótidos púricos, es el ácido úrico, es por eso que estos pacientes sufren un cuadro de artritis gotosa grave que hemos señalado. Pasemos a ver su catabolismo ahora de las purinas. Su catabolismo se da principalmente en el hígado y en la mucosa intestinal. El catabolismo de las purinas, de los nucleótidos, entonces empezará quitándole el fosfato, llevándolo a su forma de nucleósidos. Esto es catalizado por las enzimas llamadas nucleótido-fosfatasas, que como ya hemos hablado antes, una fosfatasa es aquella enzima que quita fosfato, ¿no? Entonces, si al nucleótido le quitamos su fosfato, ¿qué nos queda? Su nucleósido constituyente, ¿no? Que para AMP sería adenosina, para IMP inosina, para XMP santosina y para GMP guanosina. Ahora, adenosina, por acción de la adenosina de aminasa, o sea, perdiendo el grupo amino, se convierte en inosina. Así que todo lo que vamos a ver que le va a pasar a inosina, de igual manera le pasa a adenosina al convertirse en esta. Entonces, estos nucleósidos que habíamos obtenido serán sujetos ahora a la acción de, si son un nucleósido y solamente están constituidos entonces por azúcar y base nitrogenada, porque ya perdieron el fosfato, ahora hay que separar esos dos componentes, ¿no? Quiere decir quitarle el azúcar, que sería la ribosa. Esa reacción la catalizan las nucleósidos fosforilasas en una acción que nos recuerda la acción de la glucógeno fosforilasa, que también quitaba en ese caso unidades de glucosa a glucógeno, pero añadiéndole fosfato, ¿no? Igual acá. Estas nucleósidos fosforilasas quieren arrancarle la ribosa al nucleósido, pero lo harán también añadiéndole fosfato, liberándole la forma de ribosa 1-fosfato, como ven aquí. Ahora, hiposantina, por acción de lo que nos está quedando, ¿no? Ya saliendo el azúcar me está quedando las bases respectivas, hiposantina, santina y guanina. Hiposantina ahora, por acción de la santina oxidasa, podrá convertirse en santina y la misma enzima puede actuar sobre santina llevándolo a la forma de ácido úrico, con la necesidad de oxígeno y agua formando peróxido de hidrógeno en el proceso. Guanina, como al desaminarse también puede convertirse en santina, puede seguir el mismo destino. Y como vemos, entonces, converge que el producto final de la degradación de todos los nucleótidos púricos es el ácido úrico. Este catabolismo de las purinas puede verse estimulado por varios procesos, ¿no? Es decir, se da con varios fines. Por ejemplo, cuando nosotros queremos degradar las purinas que vienen de la dieta, ¿no? Tenemos que catabolizar esas bases nitrogenadas púricas. Cuando nosotros hacemos recambio de nuestros ácidos nucleicos, por ejemplo, hemos mencionado que el ARN mensajero es muy lábil, que rápidamente se degrada, ¿no? Y en esa degradación, pues lógicamente estamos hablando del catabolismo de sus purinas. En el proceso de muerte celular programada, bueno, de muerte celular en general, hay que destruir a la célula y hay que destruir sus ácidos nucleicos, ¿no? Allí también, producto de ese proceso, pues también se activará el catabolismo de purinas. El ácido úrico, que es el producto final que acabamos de ver de la degradación de las purinas, lamentablemente es una molécula que no es muy soluble y es por eso que su exceso en nuestro organismo puede generar la enfermedad conocida como gota, que es es una forma de artritis. Esta condición es muy común en sociedades opulentas, en sociedades que tienen un poder adquisitivo alto y que pueden darse el lujo de consumir en exceso carnes y mariscos, que suelen ser pues alimentos más caros, y que conlleve entonces en ellos que el ácido úrico se encuentre más elevado, supere el umbral típico de solubilidad que posee que es máximo de 6,7 miligramos por decilitro, y pase a la formación, al precipitar, ¿no? Pase a la formación de cristales de ácido úrico.
El ácido úrico normalmente se encuentra a nuestro pH corporal de 7,4 en la forma de uratos, como uratos monosódicos, pero como les digo, cuando su concentración sobrepasa los 6,7 miligramos por decilitro, se vuelve muy insoluble, precipita y forma estas estructuras cristalinas puntiagudas que ustedes ven aquí, que tienden a acumularse especialmente a nivel de las articulaciones, especialmente a nivel de las articulaciones de los dedos, tanto de las manos, de los pies, como del codo y la rodilla. Esto va a ser, como ya hemos hablado en el ciclo anterior, esta acumulación de ácido úrico en la forma de cristales que el cuerpo ya no va a reconocer como natural, va a estimular a nuestros fagocitos, los cuales van a viajar allí tratando de engullir este cuerpo extraño. Pero si este producto sigue formándose y sigue acumulándose, la fagocitosis se hace tan intensa que los fagocitos, mejor dicho, los lisosomas que están dentro de los fagocitos estallan. Estas enzimas hidrolíticas al estar libre también causan el estallido de nuestros leucocitos y esta muerte masiva celular de nuestros fagocitos estimula lo que es el proceso inflamatorio, que es un proceso muy doloroso y agudo en estos pacientes, los cuales cuando están, por ejemplo, pasando por un cuadro muy agudo, señalan que no soportan pero ni el peso de una sábana sobre la articulación comprometida, la cual también puede deformarse, como ven, causando deformidad a nivel de los pies y de las manos por el cúmulo de estos depósitos. El promedio de nivel de ácido úrico normal en un varón adulto es de 7 miligramos por decilitro, hasta, ¿no? Y de las mujeres hasta 5,7 miligramos por decilitro. El ácido úrico puede encontrarse en exceso entonces por causas de un exceso en la formación de purinas, que al generarse en exceso, este exceso se deriva hacia su catabolismo posterior y por lo tanto me genere ácido úrico en alta concentración. Dos, por una dieta inadecuada, o tres, ¿no? Una dieta rica en purinas, o tres, por problemas en su eliminación a nivel renal, ¿no? Que los riñones no estén trabajando bien y no nos permitan sacar este ácido úrico del cuerpo. En el caso de la alimentación, les decía que el consumo de carnes en exceso y de mariscos va a predisponer a un cuadro gotoso, a aumentos en los niveles de ácido úrico que pudieran, si eso se mantiene y se vuelve algo pues crónico, puede generar, como les digo, ya el cuadro conocido como gota. Decimos que las carnes y el consumo de mariscos estimulan la aparición de la gota porque, como hemos dicho, el ácido úrico proviene del catabolismo de las purinas y los mariscos y las carnes, que finalmente son tejidos muscular, y sabemos que los músculos tienen abundantes mitocondrias, y conocemos que las mitocondrias dentro tienen su propio genoma, o sea, que también tienen nucleótidos abundantes, entonces tiene una mayor carga de purinas en su constitución, ¿no? Que al derivarse hacia su degradación, pues va a generar más ácido úrico. Se sabe que se puede predisponer a ataques gotosos por el consumo del alcohol, pues sabemos que el alcohol deshidrata y al deshidratar va a generar precipitación del ácido úrico llevándolo a su forma de cristales y ahí es donde vienen los episodios dolorosos, ¿no? Justo se manifiesta después de una comida copiosa que generalmente va acompañada cuando se hacen las carnes, ¿no es cierto?, de algún alcoholcito acompañante. Entonces, dos factores determinantes para que en caso de que ya esta persona esté con niveles elevados de ácido úrico, se manifieste el ataque gotoso. Así que hay que cuidarnos. Aquí tenemos otra diapositiva de lo mismo que acabamos de ver hace un momento del catabolismo de los nucleótidos púricos.
hasta su forma de ácido úrico, pasando por la acción, como les dije, de las fosfatasas, la fosforilasa, la guanina desaminasa en el caso de la guanina y la santina oxidasa que cataliza los dos últimos pasos, ¿no? Que estamos viendo acá, la conversión de hiposantina a santina y de santina a ácido úrico. Dentro del tratamiento para la situación de elevación de ácido úrico en la sangre para los pacientes gotosos está el uso del halopurinol, el cual es un análogo de la hiposantina. Como ven, miren, es muy parecido, solamente he invertido acá esto, ¿no? Y es por eso que inhibe entonces la acción de la santina oxidasa, de la última enzima que tiene doble punto de acción, ¿no? Pasemos al metabolismo de los nucleótidos pirimidínicos. En el caso de los nucleótidos pirimidínicos, el anillo pirimidínico, la pirimidina es más pequeñita que el púrico, ¿no? Entonces necesitamos menos precursores para ese anillo. Necesitaremos 2 moléculas de ATP para poder condensar glutamina con CO2, es decir, condensar fuente de carbono con fuente nitrogenada y poder formar carbamilfosfato. Y necesitaremos también aspartato como donante de prácticamente la mitad del cuerpo, como ven aquí, la mitad del cuerpo del anillo pirimidínico. Aquí, en la formación de carbamilfosfato de glutamina como fuente de amino y CO2 como fuente de carbono, una reacción que hemos visto en el ciclo de la urea, ¿se acuerdan? La formación de carbamilfosfato, trabaja un isómero de la enzima que habíamos mencionado allí, la carbamilfosfato sintasa, pero aquí trabaja la carbamilfosfato sintasa 2, que a diferencia de la tipo 1 que trabajó en el ciclo de la urea, es una enzima que más bien es citosólica. Aquí es citosólica, en el ciclo de la urea era mitocondrial, ¿no? Aquí para que ustedes recuerden entonces los nucleótidos, a las bases nitrogenadas primero pirimidínicas y aquí a sus nucleótidos pirimidínicos y sus nucleósidos pirimidínicos respectivos, ¿no? Para uracilo, uridina como nucleósido, UMP como nucleótido, monofosfatado, claro, pero también pueden haber di y tri, como sabemos. Para citosina, citidina y CMP como nucleótido, para timina como nucleósido, timidina y como nucleótido ácido timidílico o TMP. Veamos su síntesis. Entonces, se condensa bicarbonato más amonio para formar carbonilfosfato con la necesidad de 2 moléculas de ATP. No, acá no está mencionada la enzima, así que añádanlo ustedes, por favor, por acción de la carbonilfosfato sintasa 2, que es, ya dije, citosólica. Se forma entonces carbamilfosfato y luego este se condensa con aspartato para formar ya los elementos del anillo pirimidínico. Luego se ensambla el esqueleto azúcar-fosfato y se formará el primer pirimidínico que es UMP. A partir de UMP, posteriormente podrá formarse los otros pirimidínicos, CTP y TMP. Y a partir de ellos, inclusive sus formas desoxigenadas. Entonces, así como vimos que en la síntesis de nucleótidos púricos, IMP era el precursor del resto de púricos, para el caso de pirimidínicos, UMP es el precursor para el resto de pirimidínicos. Es importante identificar entonces que, a diferencia de la síntesis de los nucleótidos púricos, en el caso de estos pirimidínicos, primero se forma el anillo y luego se ensambla el esqueleto azúcar-fosfato. En los pirimidínicos fue al revés, ¿no? Primero formamos el fosforibosil pirofosfato y luego se ensambló el componente más grueso, que era la base púrica doble grande. Aquí es al revés. Pero de igual manera necesitamos al donante de esqueletos azúcar-fosfato, que es el fosforibosil pirofosfato. La síntesis de nucleótidos pirimidínicos sucede a nivel citosólico y mitocondrial. Aquí podemos ver todas las etapas que en realidad estaban presentadas de forma abreviada en la diapositiva anterior. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Hasta 12:10. Tenemos tiempo. Vemos entonces desde la segunda reacción, porque aquí ya está carbamilfosfato que se condensa con aspartato, o sea, el ácido aspartico, para formar carbamil aspartato por acción de la aspartato transcarbamilasa,
que como ven cataliza una reacción perfectamente reversible, la mayoría son reversibles. Una vez que ya tenemos carbamil aspartato, por acción de la dihidroorotasa se forma el dihidroorotato. Luego, por la dihidroorotato deshidrogenasa, dihidroorotato se convierte simplemente en orotato, que ya es, diríamos, el precursor activo para ensamblarle ahora a este anillo pirimidínico, precursor de anillo pirimidínico, el esqueleto azúcar fosfato, ¿no? El fosforibosil pirofosfato. Esta condensación la hace una transferasa, claro, la orotato fosforibosil transferasa, la cual saca pirofosfato restante y me queda el orotidilato. Y ya por acción de una reacción de descarboxilación catalizada por la orotidilato descarboxilasa, se convierte orotidilato en UMP. Y como les dije, este es el primer, entonces, nucleótido pirimidínico que será precursor de los otros, UMP. Enzimas que hemos necesitado entonces, la aspartato transcarbamilasa, la dihidroorotasa, la dihidroorotato deshidrogenasa, la orotato fosforibosil transferasa y la orotidilato descarboxilasa. Pasemos a la siguiente. La síntesis del nucleótido pirimidínico CTP se puede realizar a partir de UTP, es decir, debimos haberlo llevado hacia sus formas trifosfatadas porque, como vieron, primero se formaba en la forma monofosfatada, de ahí debería haberse fosforilado, pasando a UDP y luego UTP por quinasas específicas, para que luego UTP, por acción de la CTP sintasa, pueda formar CTP. Para esta reacción necesitaremos como donante del grupo amino que tiene CTP, a diferencia de UTP, a la glutamina nuevamente, ¿no? Con una necesidad de agua se partirá en glutámico y amonio, y el amoníaco se introducirá la estructura en la forma de grupo amino, para lo cual necesitamos una molécula de ATP. La formación, ya acabamos de ver cómo se puede formar CTP desde UTP, ¿no es cierto? Pero también a partir de CDP y de UDP, de sus formas difosfatadas, por acción de varias enzimas, podemos terminar formando al otro nucleótido pirimidínico, al desoxitimidina monofosfato. Vamos a necesitar ribonucleótidos reductasas para que pasen a las formas desoxigenadas, estas formas difosfato. Luego, quinasas para que puedan pasar a unas formas trifosfatadas, pero en su expresión de desoxis, ¿no? Desoxis ribosas. Y luego el desoxi UTP, por acción de la desoxi UTPasa, pasará a desoxi uridina monofosfato, y esta finalmente, miren, en su forma monofosfatada, pero ya desoxi, es la que dará origen a el otro nucleótido pirimidínico que sí requerimos para la estructura del ADN, ¿no? Con timina. Recordemos que uracilo en realidad no va a formar parte del ADN, ¿no? Pero vemos que tuvo que pasar a la forma de desoxi solamente para ser intermediario metabólico en la síntesis de desoxi TMP, ¿no? Solamente con ese fin. O sea, sí podemos encontrar formas de desoxiuridina trifosfato, pero solamente en el metabolismo, pues, ¿no? Para permitir la forma de desoxi-TMP. La enzima que cataliza esta reacción, que es la más importante porque es la más específica, es la timidilato sintasa. La timidilato sintasa. Entonces, desoxi-TMP, podemos decir, se puede formar finalmente desde UDP, desde el otro nucleótido pirimidínico UDP o CDP, donde participarán ribonucleótidos reductasas, quinasas, la UTPasa, la timidilato sintasa y también
como la uridina se puede formar por desaminación de la citosina, entonces el DCTP por una deaminasa puede dar DUTP, ¿no? Y así ensamblamos este destino común que tienen ambos nucleótidos difosfatados. Aquí también, para el caso de los nucleótidos pirimidínicos, tenemos una vía de salvataje, como les dije, tanto para los púricos como para los pirimidínicos hay vía de novo y de salvataje. En el caso de la vía de salvataje de las pirimidinas, es una misma enzima que puede actuar sobre los 3 pirimidínicos. La pirimidina fosforibosiltransferasa hará lo mismo que vimos en el caso de las otras fosforibosiltransferasas, es decir, añadirle el esqueleto azúcar fosfato en la forma de fosforibosilpirofosfato a la pirimidina y así formar el nucleósido 5-fosfato y producto de su reacción liberar pirofosfato. Lo mismo que hacían las otras, la HG-pereteasa y la apereteasa. El catabolismo de las pirimidinas, miren por aquí, se da a nivel también del hígado, pero los productos que vamos a ver que se generan aquí, a diferencia de los productos del catabolismo, las purinas sí son solubles, estos de acá, y es por eso que no nos traen problemas como sí nos trae el ácido úrico, ¿no? Porque esos son fáciles de excretar, no se acumulan en nuestro cuerpo, no hay riesgo de acumulación en nuestro cuerpo. Citosina, como les dije, por desaminación se convierte en uracilo, así que por una citosina de aminasa se le quita el grupo amino que sale con la forma de amoníaco y queda como uracilo. Así que todo lo que vamos a ver que le sucede a uracilo, lo mismo le puede suceder a citosina previa conversión, ¿no? Y así tenemos el catabolismo de las 3 pirimidinas. Uracilo y timina van a ser sujetas a la acción de la dihidropirimidina deshidrogenasa, que es una enzima NAT-fosfato dependiente. Ojo con este detallito porque miren, estamos viendo entonces otra función para el NAT-fosfato. Le hemos mencionado como molécula precursora de las biosíntesis reductoras, ¿no? De la biosíntesis de ácidos grasos, colesterol. Le hemos destacado también como una molécula participante en los procesos de detoxificación. Y ahora le estamos viendo también con un rol en el catabolismo de las pirimidinas. Por acción entonces de la dihidropirimidina deshidrogenasa, uracilo pasa a la forma de dihidrouracilo y timina de dihidrotimina. Luego, por acción de la dihidropiriminidasa, es que estos, con la necesidad de una molécula de agua, el dihidrouracilo pasa al ureidopropionato y la dihidrotimina pasa a la forma de isobutirato. Si nos damos cuenta, en la denominación de estas moléculas, vemos que está participando un ácido graso, ¿no? El propiónico, ¿se acuerdan que hemos hablado que es el ácido graso producto de es un ácido graso impar, ¿no? Que lo podemos obtener producto del catabolismo de los ácidos grasos de número impar de mayor tamaño. Y el butirato, que es también un ácido de cadena corta, ¿no? De 4 átomos de carbono. Entonces, algo en común hay en estas moléculas, ¿no? Estos, por acción de la ureidopropionasa, que libera CO2 y amonio respectivamente, desde el ureidopropionato se formará alanina y desde el ureido isobutirato se formará aminoisobutirato. Aminoisobutirato. Este aminoisobutirato posteriormente puede llegar a convertirse por otras 3 reacciones más en succinil coenzima A y derivarse hacia el ciclo de Krebs. Y la alanina puede pasar a la forma de acetilcoenzima A y también ser sujeta a la acción o ser precursora para la síntesis de otras moléculas, como ya sabemos, que se sintetizan a partir del acetil. Muy bien, pasamos ahora rápidamente al otro tema que nos ocupa el día de hoy, integración del metabolismo.
Con este temita hemos terminado con el tema anterior, lo que es metabolismo de todas las biomoléculas principales constituyentes de nuestro cuerpo, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas y hemos cerrado con ácidos nucleicos. Vamos a hacer ahora una revisión de a manera de una integración de todos los aspectos que hemos señalado del metabolismo energético en esta clase de integración del metabolismo. Sabemos que nuestro metabolismo celular está dirigido a cubrir ciertos objetivos, como es la síntesis de moléculas energéticas para el trabajo celular o para ser almacenado, la formación de moléculas constituyentes de nuestras estructuras celulares. Otro objetivo es la conformación de NAT-fosfato, que ya acabamos de mencionar cuáles son sus finalidades. A su vez, la conformación también de moléculas señalizadoras como hormonas y neurotransmisores. La conformación de precursores para otras vías metabólicas, ¿no? Hay vías metabólicas que generan intermediarios que también participarán en otras vías metabólicas. Y es por eso que decimos que nuestro metabolismo está integrado, ¿no? En el metabolismo, especialmente en el energético, estuvimos destacando muchas de las acciones importantes que cubre nuestro hígado, ¿no? Podemos decir que nuestro hígado dirige y regula entonces muchas funciones metabólicas. Después que los alimentos ingresan a nuestro cuerpo, el hígado va a recibir en primer lugar, antes que cualquier otros tejidos, esos nutrientes energéticos, pues los recibe vía la circulación portal, la vena porta. Los nutrientes absorbidos van entonces a llegar en primer lugar al hígado y será el hígado el que los almacene o los redistribuya. Esta absorción va a verse estimulada por la elevación de los niveles de insulina que acompañan a una entrada de carbohidratos en nuestra dieta, ¿no? El hígado, como ya hemos dicho, prefiere oxidar ácidos grasos y hasta alfa-cetoácidos antes que utilizar glucosa, ¿no? Más bien retiene la glucosa en la forma de glucógeno, podemos decir el 60% de la glucosa la va a poder almacenar, de la que le llega de la dieta. Pero no solamente entonces el hígado tiene funciones metabólicas relacionadas a los carbohidratos, sino que también recordemos que tiene funciones metabólicas relacionadas a los lípidos, al metabolismo nitrogenado y al metabolismo de otras moléculas como por ejemplo de las bilirrubinas, los xenobióticos, hormonas y del grupo hemo, que aquí se está mencionando. Recordemos algunas funciones dentro del metabolismo energético. Entonces, dentro del metabolismo de lípidos, el hígado participa en la síntesis de ácidos grasos, de triglicéridos, de colesterol. En la síntesis y metabolismo de las lipoproteínas, pues recordamos que se forman las moléculas de VLD a partir de nuestro hígado. Participa también en la oxidación de los ácidos grasos, que se da de forma importante a este nivel, y en la producción de cuerpos cetónicos durante estados especiales metabólicos como es el ayuno prolongado. Con respecto al metabolismo de los carbohidratos, podemos decir entonces que participa en el equilibrio de la concentración de glucosa en sangre, vamos a decir la homeostasis de la glucosa sérica, participa en la síntesis, almacenamiento y movimiento de glucógeno, porque tiene la capacidad de almacenarlo. También es el lugar principal de la gluconeogénesis, de la vía que nos permite formar glucosa a partir de precursores no glicosílicos. Participa en el catabolismo de las exosas gracias a su, o sea, en la vía glicolítica, ¿no? Gracias, ¿se acuerdan? A su enzima glucoquinasa, la primera enzima de la vía glicolítica. Y es mediante la activación de esa vía glicolítica, pues precursora también, o precursor
de la síntesis de ácidos grasos, porque cuando ingresan bastantes nutrientes, dijimos, por la dieta, en la hora de alimentación, entonces se estimula la glicólisis genera piruvato que se puede convertir a acetilcoenzima y esta acetilcoenzima a su vez se utiliza para la síntesis de moléculas como son los ácidos grasos. En el metabolismo nitrogenado, señalemos que el hígado participa en la síntesis de proteínas plasmáticas, en la interconversión de aminoácidos no esenciales, en la gluconeogénesis, en la cetogénesis durante el ayuno, en la producción de urea que hoy estamos mencionando, en el catabolismo, perdón, que en la clase anterior estábamos mencionando, en el catabolismo de bases púricas y pirimidínicas que hoy hemos estado mencionando también. Entonces, con respecto al metabolismo de la glucosa y el rol que tiene el hígado en este proceso, podemos decir que el hígado incrementa la fosforilación de la glucosa, por lo tanto, es decir, cuando la glucosa pasaba a glucosa sin fosfato, siendo este un intermediario de la vía glicolítica y la vía del las pentosfosfato, también podemos decir incrementa la glicólisis y la vía del fosfogluconato, que es conocido también como las pentosfosfato, ¿no? Incrementa la síntesis de glucógeno, sabemos que en su seno se realiza ese proceso metabólico, realiza la gluconeogénesis y aumenta la síntesis de acetilcoenzima A para la formación de colesterol y sales biliares. En el metabolismo lipídico, recordemos que como los ácidos grasos son una de las fuentes importantes energéticas para el hígado, entonces podemos verlo en sentido contrario y decir que el hígado tiene una notable capacidad para el metabolismo de esos ácidos grasos. Constituyen los ácidos grasos, como ya acabo de mencionar, la principal fuente de los hepatocitos, fuente de energía, porque como vimos en la beta-oxidación, se generan FAT, NAT y acetiles que se derivarán respectivamente a la cadena transportadora de electrones y al ciclo de Krebs para proporcionarnos esa alta cantidad de ATPs que hemos visto que acoplados a estos procesos pueden brindarnos los ácidos grasos. Una excesiva movilización de ácidos grasos con niveles bajos de glucosa impediría entonces la adecuada utilización de la acetilcoenzima A por el ciclo de Krebs, porque oxalocetato, como ya hemos dicho, estaría pues ocupado en una situación así, siendo precursor de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces no estaría disponible para poder condensarse con acetil y generar el ciclo de Krebs, sino que entonces ese acetil tendría que derivarse hacia otras vías, como sería la vía de formación de los cuerpos cetónicos, ¿no? Donde condensándose moléculas de acetil se irán formando estos diversos cuerpos cetónicos que hemos estudiado. El hígado se encarga también de sintetizar triglicéridos, ¿no? Esterificando entonces glicerol con ácidos grasos, liberándolos en la forma de VLDL. Y el hígado también se encarga de sintetizar colesterol. Con respecto a la regulación de la lipólisis en el hígado, y que también es común en el tejido adiposo, este se da principalmente por la acción de glucagón, ¿no es cierto?, que es la hormona de la escasez, que entonces estimularía el metabolismo lipídico, hablando de la beta-oxidación y la movilización de los triglicéridos, porque estando en un estado de escasez se entiende que hay que movilizar las reservas, ¿no? El hígado entonces capta los ácidos grasos de los triglicéridos, tanto que él está sintetizando o que se está movilizando desde los adipocitos
lo transporta al interior de las mitocondrias y allí serán oxidados en la beta-oxidación. En la síntesis de los ésteres de glicerol tiene lugar a partir de los ácidos grasos movilizados desde el tejido adiposo, como acabo de señalar, en lo que podría ser llamada la vía de Novo, de síntesis de Novo, y también ocurre en el citosol. La síntesis de Novo ocurre cuando hay aporte de glucosa que no se destina hacia la síntesis de glucógeno, sino hacia la vía glicolítica. Ahí es donde se estimula entonces la síntesis de Novo de lípidos, ¿no? De ésteres de glicerol. Hablemos un poquito, recordemos un poquito también sobre la cetogénesis hepática. Hemos dicho que el hígado, durante periodos de ayuno, es capaz de sintetizar cuerpos cetónicos a partir del catabolismo de los ácidos grasos que van a generar abundantes moléculas de acetil, donde esta acetil se condensará para formar acetoacetato, acetona o beta-hidroxibutirato. Entonces, este destino, como hemos dicho, se da en la situación en que acetilcoenzima A no sea eficientemente oxidada por el ciclo de Krebs. Cuando estamos en esta situación, les decía de que oxaloacetato se está derivando hacia otro destino, ¿no? El músculo, hay que tener presente, es el mayor consumidor de cuerpos cetónicos. Lo hace en proporción a la concentración en que estos se encuentran en la sangre. En cambio, el cerebro, que también hemos dicho que puede consumir cuerpos cetónicos, en realidad es muy glucodependiente y va a tener que adaptarse en un proceso que será paulatino al consumo de esos cuerpos cetónicos, bajando su necesidad de glucosa en ese proceso de adaptación al consumo de cuerpos cetónicos. Con respecto al rol del hígado en el metabolismo de aminoácidos, podemos decir que incrementa la degradación de los aminoácidos, tiene una limitada capacidad para degradarlos a los ramificados, ya que estos se metabolizan más bien a nivel muscular, ¿no? Los ramificados siempre a nivel muscular. Incrementan la síntesis proteica, también el hígado tiene esa capacidad, como hemos dicho, de sintetizar varias proteínas. Solo cuando las vías de síntesis están saturadas es que se activa la de degradación de los aminoácidos, ¿no? O sea que entre las dos están allí complementando. Recordamos entonces que en esa biosíntesis de aminoácidos, no todos los aminoácidos proteicos que hemos estudiado nosotros los podemos sintetizar, solamente los que son no esenciales, ¿no? Y que eran 8 y que en el caso de los niños y recién nacidos le sumamos a arginina e histidina del grupo 4 llegando a 10. Veamos el metabolismo a nivel del músculo esquelético, tanto en reposo como en actividad. La selección de nutriente energético que utilice el músculo dependerá de su tipo de actividad en que se encuentre, ¿no? En reposo prefieren los ácidos grasos, pero en elevada actividad prefieren los carbohidratos. Decimos que el músculo consume en reposo cerca del 30% del oxígeno del organismo, pero cuando está en elevada actividad puede consumirse hasta el 90%. O sea, casi todo el oxígeno se va para el músculo, ¿no? Y otra parte para el cerebro. También en el músculo se forman cantidades importantes de alanina, la cual por el ciclo de la alanina ya hemos dicho que regresará como glucosa desde el hígado hacia el músculo. El músculo durante alta actividad utiliza o realiza una glicólisis anaeróbica.
que hemos dicho que termina generando, o sea, la fermentación láctica, ¿no? Que termina generando lactato que se envía posteriormente al hígado y por el ciclo de Cori volver como glucosa. Entonces, recordando el rol o el metabolismo que se da en el músculo con respecto a los carbohidratos, lípidos y aminoácidos, tendríamos que para los carbohidratos, a nivel muscular en el estado alimentario se incrementa la síntesis de glucógeno, ¿no? El músculo también esquelético tiene la capacidad de sintetizar glucógeno. En el estado posabsortivo son los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos quienes van a contribuir a cubrir sus requerimientos energéticos del músculo en reposo. Se va a preferir esos ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Con respecto a los lípidos, los ácidos grasos liberados de los kilomicrones intestinales son de segunda importancia para cubrir las necesidades energéticas del músculo en reposo en estado bien alimentado. Claro, vimos cómo los kilomicrones por acción de la lipoproteína lipasa se rompían, ¿no? Y los ácidos grasos que iban liberando sus triglicéridos al romperse, decíamos, se derivaban hacia el tejido muscular y el adiposo, ¿no? Importantes consumidores de ácidos grasos. Con respecto a los aminoácidos, creo que ya mencioné, puede aumentar la síntesis proteica y aumento en la captación y también en el metabolismo de aminoácidos ramificados. Es importante porque los ramificados fundamentalmente se catabolizan acá a nivel muscular. Veamos el metabolismo del cerebro. El cerebro, a pesar de que solamente constituye el 2% de nuestra masa corporal, se consume el 20% del oxígeno corporal, que no es poco para su pequeña área que ocupa en nuestro cuerpo. En el estado alimentado, el cerebro usa glucosa con exclusividad, ¿no? Y en el estado de ayuno, hemos dicho, se adapta al consumo de cuerpos cetónicos. No puede consumir ácidos grasos porque los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y recordemos que es un tejido que requiere mucha energía porque tiene que mantener el potencial de membrana necesario para los procesos sinápticos, los procesos necesarios para el metabolismo cerebral. El consumo de glucosa y oxígeno lo mantiene inclusive durante el sueño y durante el reposo. O sea, todo el tiempo trabaja finalmente nuestro cerebro. Igual que nuestro corazón, que está permanentemente activo con un metabolismo completamente aeróbico, por eso es muy rico en mitocondrias. Tiene cantidades insignificantes de almacenamiento de glucosa y lípidos, eso quiere decir que necesita un provisionamiento energético constante, ¿no? El ATP que requiere el corazón para sus funciones contráctiles principalmente va a derivar de la glucosa y de los ácidos grasos. La ventaja de la degradación de la glucosa mediante la vía glicolítica es que permitiría la síntesis de ATP sin necesidad de oxígeno, porque la glicólisis en realidad es anaeróbica, ¿no? Pero normalmente solo contribuye en un 1 al 5% total de ATP que genera el corazón. O sea, la glicólisis así solita vista, ¿no? El 20 a 30% de la producción de ATP se obtiene por el ingreso del piruvato al ciclo de Krebs, o sea, cuando ya empalmamos la glicólisis a las vías oxidativas mitocondriales centrales, ¿no? Para lo cual ha debido convertirse previamente en acetil, como ya sabemos. La oxidación completa de los ácidos grasos constituye la mayor fuente entonces de energía en forma de ATP para el corazón. Estamos hablando del 80% aproximadamente. Los ácidos grasos requieren más oxígeno que lo que requiere la glucosa para producir la misma cantidad de ATP. Claro, manda más intermediarios a la cadena a transportar electrones. Es una oxidación más larga además, ¿no? Algunas diferencias entre el metabolismo muscular y cerebral. Los requerimientos energéticos del músculo dependen de su nivel de actividad, como hemos dicho, ¿no? Si está en mucha actividad, prefiere glucosa, si está en baja actividad, ácidos grasos. En cambio, a nivel cerebral,
siempre se prefiere la glucosa. Y ya más bien si se enfrenta a una situación de ayuno, se adapta muy forzadamente al consumo de cuerpos cetónicos, ¿no? Hasta que los cuerpos cetónicos representen un buen porcentaje de proporcionamiento de energía conforme avance el ayuno. El músculo almacena normalmente glucógeno que puede degradarlo con fines energéticos, como ya hemos mencionado. El músculo utiliza glucosa, igual que el cerebro, pero también puede utilizar ácidos grasos, algo que no puede realizar el cerebro, e inclusive también puede degradar aminoácidos, ¿no? O sea, tiene otras fuentes alternativas de energía. Veamos el metabolismo renal. Los riñones utilizan como principales fuentes de energía glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Sabemos que requiere importante cantidad de energía para realizar sus funciones de excreción y reabsorción tubular. Y son el segundo lugar en importancia donde se realiza la gluconeogénesis. Los productos de desecho solubles en el agua son excretados y el exceso de agua retirados de la sangre a nivel renal para mantener la osmolaridad. Así que tiene también, aparte de una función detoxificante, una función de osmolaridad, regulación de la osmolaridad. Con respecto al tejido adiposo, sabemos que es un tejido donde se realiza la síntesis lipídica, pero principalmente el almacenamiento lipídico, ¿no? El tejido adiposo puede utilizar los triglicéridos que está inclusive almacenando, utilizando o obteniendo a partir de ellos el 50 al 70% de la energía total que requiere. En estado alimentario, hemos comentado que hay una gran captación de glucosa por el tejido adiposo gracias a la acción de la insulina que va a activar a la GLUT4, que es dependiente de insulina, ¿no? Y que abre las puertas de entrada a la glucosa en el tejido adiposo y en el muscular. Incrementa entonces la glicólisis, puede incrementar la vía de las pentosas fosfato, aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumenta la síntesis de triglicéridos, puede disminuir también la degradación de los triglicéridos, ya que la insulina inactiva a la lipasa sensible hormona. Acá están viendo entonces la estructura de los triglicéridos para que la recuerde, glicerol y 3 ácidos grasos. Y por acá estamos viendo lo que es el recordando porque ya hemos ido hablando de algunas modificaciones que se producen en nuestro metabolismo en el estado de ayuno. Podemos marcar una diferencia entre un ayuno de unos pocos días o de unas pocas horas frente a un ayuno que ya está durando mucho tiempo, ¿no? De muchos días. Los cambios metabólicos que se originan en nuestro cuerpo en un primer día de ayuno son muy similares a los que vamos a observar de los cambios que se generan durante nuestro ayuno de todas las noches, ¿no? La reducción de la insulina va a generar un aumento de la hormona antagónica esta que es glucagón. Y como sabemos, glucagón estimula la gluconeogénesis y también la movilización de los triglicéridos, pues glucagón es la hormona de la ESCA-CES. El hígado, ya hemos dicho, obtiene su energía desde la oxidación de los ácidos grasos. El músculo, frente al estado de ayuno, va a
disminuir la captación de insulina. Esto va al disminuir la insulina, quiere decir que no tenemos a la hormona que es la hormona de la saciedad, por lo tanto, se entiende que estamos como en un estado de escasez y esto va a hacer que los ácidos grasos empiecen a oxidarse. La oxidación de los ácidos grasos va a generar acetilcoenzima A, la cual cuando se encuentra en elevadas cantidades estimula la fosforilación del complejo piruvato deshidrogenasa, la cual al ser fosforilada pues se inactiva. Así que al no poder seguir ese destino, el músculo tendrá que enviar el piruvato convertido en lactato hacia el hígado para que el hígado, por la gluconeogénesis, le devuelva glucosa. La proteólisis, o sea, la destrucción de las proteínas, también sabemos que en el estado de ayuno proporciona esqueletos carbonados, pero esto debe de controlarse porque sabemos que si hay una destrucción masiva de proteínas, especialmente a nivel pues cardíaco, muscular y renal y hepático, pues estos órganos pueden colapsar, ¿no? Entonces se trata de, si bien es cierto, en unos primeros días de ayuno eh, aumenta la proteólisis. Cuando el ayuno se vuelve más largo, la proteólisis se debe haber logrado disminuir, ¿no? Para que no hayan esos efectos adversos. En estas imágenes que ustedes ven aquí, miren en la primera, están viendo lo que hemos hablado de nuestro metabolismo desde el tema de nutrición, cómo trabaja nuestro metabolismo energético en el estado bien alimentado, ¿no? Como hemos visto, ingresan pues por la dieta diversos nutrientes energéticos, los cuales se absorben, pasan a la sangre, en el caso de los kilomicrones pasan a los vasos linfáticos, ¿no? La, mayor, la mayoría pues de los triglicéridos, ¿no? Que se forman en los enterocitos, pasan a los linfáticos, pasan al hígado, entonces la glucosa, aminoácidos, y allí el hígado se va a encargar de, frente a una buena alimentación, pues degradar parte de la glucosa, almacenar parte en la forma de glucógeno y también favorecer la síntesis lipídica y favorecer la síntesis proteínica. Cuando estamos frente al estado de ayuno temprano, es decir, de pocas horas, entonces no está ingresando adecuada cantidad de nutrientes por la dieta, el páncreas va más bien, en lugar de liberar insulina, va a liberar glucagón. Glucagón va a estimular, siendo la hormona de la escasez, la movilización entonces de nuestras reservas, como por ejemplo el rompimiento del glucógeno, para mandar glucosas hacia todos los tejidos. Y también se encargará de liberar alanina para que, o mejor dicho, el músculo, ¿no? Que en estado de reposo es el que va a liberar alanina, este captará la alanina por gluconeogénesis, la convertirá en piruvato, piruvato va a terminar formando glucosa y glucosa será devuelta al músculo. El músculo también puede generar lactato por la fermentación láctica, como hemos dicho, y este lactato también llegará al hígado y el hígado se encargará de con él formar glucosa, devolviéndole glucosa al músculo. El cerebro sigue recibiendo glucosa
a pesar de que no esté ingresando adecuadamente por la dieta, porque el hígado se encargará de enviarle glucosa a este tejido y los otros glucodependientes. Pero cuando ya pasamos por muchos días de ayuno, ya se activa la formación de los cuerpos cetónicos, donde el cerebro no solamente bajará su consumo de glucosa, sigue consumiendo glucosa, pero baja su consumo de la misma para adaptarse lentamente al consumo de los cuerpos cetónicos. De igual manera, a nivel muscular, producto del rompimiento proteínico, se va a ir formando alanina, que de igual manera se llevará al hígado para que éste, por gluconeogénesis, forme glucosa y se le devuelva glucosa al músculo, tratando de evitar pues que se quede sin energía para sus actividades vitales, ¿no? En la tablita de la izquierda, ustedes pueden ver las modificaciones que se dan a nivel del cerebro, músculo y tejido adiposo en un contraste de 3 días de ayuno versus 40 días de ayuno. El cerebro, como ven, en 3 días de ayuno, o sea, en pocos días de ayuno, consume 100 gramos cada 24 horas de glucosa y 50 de cuerpos cetónicos. O sea, ya se está adaptando al consumo de cuerpos cetónicos, pero principalmente está consumiendo todavía glucosa, ¿no? Mientras que cuando ya pasamos a 40 días de ayuno, el principal nutriente energético, vamos a decir, para el cerebro van a ser ahora los cuerpos cetónicos, que miden de 50 pasado a 100 gramos cada 24 horas, y el consumo de glucosa ha disminuido, ¿no? De 100 a 40. O sea, por un lado, esto ha disminuido, esto ha aumentado, y es mayoritario el consumo de cuerpos cetónicos versus el consumo de glucosa. En los primeros días de ayuno se estimula un poco la degradación proteínica a nivel muscular, pero como les dije, esto no puede ser muy alto porque inmediatamente se trata de regular, ¿no? De que baje para no colapsar a nuestros órganos, ¿no? Así que en 3 días de ayuno, más o menos están degradando 75 gramos de proteínas musculares cada 24 horas y ya en 40 días de ayuno debe haber bajado a 20, ¿no? Sin embargo, si este ayuno va por encima de los 40 días, como les digo, ya se va a reactivar la catálisis muscular y esto es lo que finalmente puede llevarnos a la muerte. En el caso del tejido adiposo, la lipólisis prácticamente está mantenida durante 3 días de ayuno o 40 días de ayuno, porque nosotros tenemos amplias fuentes, ¿no? De reservas grasas, ¿no es cierto? Hemos dicho nuestros adipocitos pueden triplicar su tamaño de puros triglicéridos que almacenan. Así que lo ideal cuando estamos frente a varios días de ayuno es que sea el tejido adiposo el que empiece a movilizarse masivamente, compensando que la degradación proteínica no aumente. Es así que podemos decir entonces que la supervivencia de un individuo en varios días de ayuno está dada por el apoyo, ¿no? La utilización de nuestro tejido adiposo, que como les dije, si es que el ayuno continúa y se agotan nuestras reservas grasas, se va a tener que reactivar la degradación proteínica, la cual va a llegar a el colapso de nuestro corazón, hígado y nuestros riñones, llevándonos a la muerte, ¿no? Entonces dependemos
de nuestras reservas adiposas para que no se sobreestimule la degradación proteínica y que nos pueda llevar a la muerte. Y eso es lo que estamos viendo en esta imagen, pues, ¿no? Cómo nos hemos ido, cómo el cerebro, el músculo y el tejido adiposo han ido trabajando con tal de mantener las actividades vitales. Muy bien, jóvenes, y con esto hemos terminado entonces la clase del día de hoy. Detengo la presentación y voy a tomarles asistencia que no les he tomado. Y espérenme, estoy compartiendo grabación. Ya no estoy compartiendo. Intranet. Estamos con el A, ¿no? Acosta Alba. Buenas tardes, Acosta profesora presente. Muy bien. Acosta Guillén. Buenas tardes, profesora presente. Acosta Guillén. Álvarez Apaza. Álvarez Chambilla. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Apaza Cuentas. Arocutipa. Apasa Cuentas presente, buenas tardes. Arocutipa presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Vegaso. Buenas tardes, profesora presente. Vegaso. Benavides Nieto. Buenas tardes, profesora presente. Castillo Bayón Ariel y Juan Diego. Cuaresma. Buenas tardes, profesora presente. Cueto. Presente, Miss. Cutipa. Presente, profesora. Chambilla Venegas. Sí le pasé asistencia a Cutipa, sí escuché. Chambilla. Chata. Chire, Chirinos. Chirinos presente. Chirinos. Choquecota. Choquejagua. Profesora, buenas tardes. Chuecota presente. Choquecota, ¿no? Ya. Chuquimia. Buenas tardes, profesora Chura. presente. Profesora, buenas tardes. Chuquimia presente. Chuquimia. ¿Quién más? Chura. Muy bien. Churata. Churata. Flores Mamani. Flores Yupanqui. Presente, Gamarra. Flores Yupanqui. Sí, mis disculpe, más bien mi compañero Choquejagua Salvador, sí estaba hablándoles, creo que escuchó interferencia. Ah, el robotín. Sí, el robotín. Escuché unos sonidos medio robóticos, ya. Choquejagua.
Gracias. Gamarra, Gómez Gamarra presente, Miss. Gómez Zapana, presente, ¿ah? profesora. Buenas tardes. Y Gómez. Muy bien, buenas tardes. Guamán, Guanacune, Miss Guanacuna presente, buenas tardes. Guamán Guanacune. presente, profesora. Guamán Buenas tardes. también. Muy bien, buenas tardes. Lagos y López. López presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Lagos presente. López y Lagos, entonces. Un ratito. López y Lagos. Maquiavelo y Mamani Arocutipa. Maquiavelo presente, profesora. Buenas tardes. Mamani. Una cosa, profesora, ¿podría subir las diapositivas después? Me faltaría solo la de esta clase, ¿no? La de la semana pasada tampoco he colgado. Esta clase, sí. Esta, ¿no? Sí. En No, la pero sí, de no. Emo, Miss. Hemos no Sí, colgado. falta. Ya me había No, olvidado. falta Ya, la ahora de. las cuelgo, no se preocupe. Ahorita las cuelgo. Termino la clase y las cuelgo. Maquiavelo. Gracias. Maquiavelo. Sí, dijo Mamani presente. Arocutipa. Mamani Arocutipa presente también, profesor. Mamani Profesor. Arocutipa. Maquiavelo también. Ya, entonces están como ausentes Flores Mamani, Churata. Miss, ¿Sí? mi compañera Carla me ha comunicado que tiene problemas con el internet. Ya, pero no pudo ingresar. No, no puede, por esa razón. Profesora, ¿Sí? Kelly Chato, sí estaba presente en la clase, solo que el internet se me fue y cuando entré, ya había tomado, o sea, ya estaba en otra letra de asistencia. Ya, te voy a considerar. Igualmente, profesora Sí. Chire Chávez, después de Kelly. Chire. Ya, Álvarez muy Aplaza, bien. por favor. Profesora Ya. Chambilla Venegas, por favor. Chambilla también, ¿ya? Los Castillos y Álvarez están, son del otro grupo, creo, por si acaso. Álvarez, profesora. Álvarez, ya. Ya se han ido a almorzar, creo. Ya está, listo. Nadie más entonces, ¿no? Listo, jóvenes. Con esto entonces hemos terminado los contenidos, pero, a ver, déjenme ver. La próxima semana tenemos metabolismo de xenobióticos, clase con la profesora Gallardo. Y el viernes se encuentran conmigo en el segundo examen parcial parte B. Denme el tiempo, el domingo debo estar escribiéndole por el chat el horario exacto de la evaluación, ¿ya? El día domingo les estoy escribiendo al respecto, porque tengo que coordinar con la profesora Lara. ¿Alguna consulta? Flores Yupanqui, sí. Miss, disculpe, estuve revisando el sílabo y bueno, también los temas y está considerado lo que es el trabajo, ¿no? Que hicimos en grupo, bueno, de parejas o de tres, de metabolismo, creo, de triglicéridos. Ese que hicimos, el trabajo que hicimos, Miss, Sí. tengo la duda de que si eso iba a entrar también para el examen. Sí, pero solamente las preguntas que les hice, las preguntas del balotario. Ah, ya, solamente eso entonces, Miss. Sí, solo las preguntas del balotario. Ya, Miss, muchas gracias. Sebastián, Steven, ¿sí? Sí, profesora. Respecto al examen que dice que va a ser el viernes de la siguiente semana, justo me quería hablar de eso porque ese día 4 grupos nos tocan biología y en la biología siempre al ser presencial nos toman un pasito y ya bueno, con eso es normal al fin y al cabo. Pero estas semanas nos toca hacer seminarios a cada grupo y en ese día y tenemos que exponer la monografía que son como de 40 50 minutos de exposición. Entonces en mi caso me toca a mí y a otros 12 chicos también les toca. Y como sabrá, exponer 40 minutos hay que aprenderse demasiado y que justamente toca el examen, vamos a tener que aprendernos 2 cosas para el mismo día. Y le quería pedir si es que pudiese aplazar el examen para el sábado para que no estemos con todo eso. Por favor.
Voy a conversarlo con la profesora Lara, ¿ya? Y les estoy conversando. Cuaresma, sí. Sí, profesora. Igual que mi compañero, pues, hacerle la misma petición. Pues en esta unidad, pues, nos ha programado distintos seminarios a varios grupos y son de distintos temas. Entonces, ¿En qué para lo curso? cual, ¿Embriología, dicen? en biología, sí. Normalmente siempre nos toman pasito y eso está normal, no acostumbrados. El detalle está lo nuevo que es los seminarios. Y aparte de la misma posición, también son preguntas que nos van a hacer la docente, ¿no? En este caso van a ser las dos. Y bueno, quería pedirle, no sé si es que también hablando de lo que dice mi compañero, podría aplazarlo para el sábado, al sábado. Muy aparte de que también los días viernes, son 4 grupos que hacen en biología y como que se veían un poquito afectados. Sábado Entonces, 22, ¿no? No. ajá, Sábado 29. 29, ajá. De la misma forma, la anterior clase se hizo un sábado, si no me equivoco. Entonces, si Ya. podía hacer esa Pero, posibilidad, profesor. pero, en la mañana, El ¿ustedes tienen sábado en la tiempo? mañana, me parece que hay grupos de práctica. Hay grupos de práctica. En No, la tarde. tenemos de taller, Ah, toca taller esta toca taller. semana. Toca taller. ¿Y a qué hora se desocupan en la mañana de taller? Más o menos El, en la tarde sería. Plan de, si no me el equivoco, último taller, Miss, es hasta las 2:40. 2:40. Sí, sí. porque son 3 grupos, Miss. Ya. Voy a apuntar, ¿ya? 2:40, último taller. Ah, pero último taller que ingresan o que salen. Que salen. ¿Qué sale, Miss? Ah, ya. Salen 2:40. Ya, a ver, voy a conversar con la profesora Lara para ver esa situación de poder pasarlo para el sábado, entonces, ¿ya? Y ya les estoy escribiendo por el WhatsApp. Pero de todas maneras, ¿sí, Lagos? Miss, ¿me podría quedar con usted al final? Ya, hija, te quedas. De todas maneras, jóvenes, recuerden lo que les dije a un inicio del curso, que evaluaciones que no son parciales se consideran que son de menor peso y por lo tanto sí pueden tomarse con examen parcial. Ya tienen que ir acostumbrándose a esa situación porque conforme vayan pasando sus siguientes ciclos, ya en todos los cursos van a haber exposiciones, en todos los cursos van a haber evaluaciones constantes, entonces cada vez más complejas y ya tienen que ir adaptándose a eso, ¿ya? Así que traten de planificarse, de organizar su tiempo. Definitivamente no creo, aquí nadie va a estar estudiando para su seminario y después que termine eso va a estudiar bioquímica, ¿no? Se supone que ya están estudiando, o sea, a la par tienen que ir las dos cosas haciendo porque si van a dejar para un día o dos un parcial, ni hablar, tienen que ir estudiando a la par, jóvenes, tienen que sacar un tiempito y a manera de que cambian de tema y un poco que descansan de un curso, agarran el otro, ¿no? Y así tiene que ser porque así es la carga de la carrera que ustedes han elegido. La verdad es compleja, ¿no? Son muchos cursos, son pocas horas de libre que tienen y lo único que pueden hacer es realizar una buena organización de su tiempo, ¿ya? Pero bueno, igual voy a conversar con con la profesora Lara para ver esa posibilidad de lo que me han dicho, ¿ya? Y ya estamos en conversación el fin de semana. Estén atentos al chat. Listo, jóvenes. Me despido entonces de ustedes. Cuídense mucho. Se queda la señorita entonces que me había solicitado conversar al final. Hasta luego, profesora.